Las 63 páginas de la declaración de Emilio Lozoya han sido filtradas. Es un documento que ya es público, ya se puede revisar absolutamente todo lo que dijo en su declaración de hechos. Ahorita vamos a ver a detalle y también cómo la podrás leer, cómo la podrás consultar con calma. Uy, esto implica muchas cosas, muchísimas cosas que destacar en todo esto. Sé que muchos nos hemos preguntado cuáles serán las implicaciones de esta filtración. ¿Hay alguna violación al debido proceso? ¿Habrá cuál será la estrategia? Bueno, aquí vamos a revisar, aquí vamos a revisar el documento, los acusados, las reacciones de los acusados, las implicaciones, lo que va a ocurrir, que hayan anunciado mañana. Bueno, muchísimas cosas. Pónganse cómodos porque esto se va a poner bastante interesante. Comienzo haciendo una recapitulación del tema de las filtraciones que han ocurrido en torno del caso de Emilio Lozoya. Anteriormente nos hemos enterado de ciertas acusaciones de Lozoya, de ciertas filtraciones, pero que no habían sido las declaraciones de Lozoya ante la Fiscalía General de la República. Lo que se había tenido acceso anteriormente, en donde ya habían salido algunos nombres, eran de las negociaciones que Lozoya sostenía con las autoridades mexicanas para negociar su extradición, para entregarse a las autoridades mexicanas, que recordemos que Lozoya estaba en España, y pues llegar a un acuerdo de yo tengo esto que te puede interesar, estos videos, esta información, y pues a cambio quiero ya sea la reducción de la sentencia o incluso evitar la misma. Cuando empezaron estas negociaciones, estos pronunciamientos de Lozoya, que sí iban hacia la fiscalía, iban hacia las autoridades mexicanas, pero no formaban parte de ninguna carpeta de investigación porque todavía no se iniciaba absolutamente nada en contra de Lozoya, ya teníamos filtraciones de ello. De manera parcial o de manera total. Se supo, por ejemplo, o se señaló, la revista Proceso tuvo acceso a una parte, el diario Reforma tuvo acceso a otra parte. Supimos también, según investigaciones periodísticas, que Gil Suart, panista, tuvo acceso a toda la primera declaración para motivo de estas negociaciones. Gil Suart está también implicado en estas acusaciones y desde allí, o con el objetivo de calcular qué era lo que Lozoya estaba ofreciendo. Pero no se violaba ningún debido proceso, nada, porque eran apenas las primeras negociaciones. Ahora que ya fue vinculado a proceso Emilio Lozoya ha presentado una declaración de hechos. Esto lo confirmó el fiscal Alejandro Hertz Manero en una conferencia de hace aproximadamente semana y media, en donde confirmó que ya había hablado de Peña Nieto y de Luis Videgaray, que ya había empezado a entregar material audiovisual, vaya, videos, y que ya había presentado una declaración de hechos, una narración de lo que él aseguraba conocer respecto de los casos de corrupción que él fue testigo. Hay que recordar, la estrategia de Emilio Lozoya es hacerse la víctima, decir, yo solamente fui presionado a hacer algo, a cometer actos de corrupción para otros. De esa manera pretende eludir una sanción severa e inculpar a los demás y ganar de alguna manera el perdón de la justicia mexicana a cambio de entregar, en este caso en específico, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. De tal forma que esa es la postura de él ser la inocente palomita. Ojo, no lo digo yo, esa es la estrategia. De tal forma también que después de estas declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador
sabiendo que existía el riesgo de violaciones al debido proceso, sabiendo que existe material audiovisual, dijo que si el juez determinaba que el video o los videos que entregue o haya entregado Emilio Lozoya no tienen validez por diversos motivos. Para que un video sea válido no debe de estar editado, se debe de tener referencia de la fecha en la que ocurrió, se deben de tener muchos detalles. Son muchos requisitos. Entonces el presidente dijo, si el juez determina que no tienen validez, que se exhiban los videos. Y entonces desde entonces ha iniciado dos, yo les llamo condenas de una manera informal hacia lo que está ocurriendo. Uno, la legal, la de el proceso legal, la por el cual está vinculado al proceso Emilio Lozoya, la presentación de pruebas, la declaración de hechos rendida ante las autoridades, como a raíz de la declaración de hechos, la Fiscalía General de la República ha abierto otras carpetas de investigación en contra de los señalados por Emilio Lozoya para ver si hay pruebas de los dichos. Atención, no porque lo diga Lozoya significa que así ocurrió. La obligación de la Fiscalía es comprobar. Y de alguna manera Emilio Lozoya debe también de aportar datos de prueba, no nada más los dichos. Para que alguien entonces llegue a prisión, pues se debe de comprobar. Y justo por eso se abrieron carpetas de investigación a otras personas. El fiscal no dijo quiénes eran otras personas, pero ahora que se ha filtrado la declaración de hechos de Emilio Lozoya, podemos obviar a quienes ya está investigando la Fiscalía General de la República. Muy bien. De pronto se filtra este video que vimos hace 2 días de 2 personas, 2 panistas recibiendo bolsas de dinero, y ahora se filtra la declaración de hechos. Y la gran estaba hablando de los 2 tipos de condenas, la legal, la que lleva todo un proceso, y la mediática, la que no le importa si va a llegar alguien a la cárcel, si se viola el debido proceso, la que no le importa absolutamente nada, solo que la opinión pública condene o que orientar a la opinión pública una idea, ya sea de condena o de aplauso hacia alguien. En este caso, de una evidente condena ante casos de corrupción que son insostenibles e inocultables en varios partidos políticos, principalmente el PRI y el PAN. Y estamos ahora en torno de esa condena mediática que puede, ya lo iremos viendo con el paso de los días, puede significar una violación al debido proceso. ¿Qué es una violación al debido proceso? Para llevar un proceso legal hay pasos determinados, se deben de garantizar ciertas cosas. Ejemplos breves. Si detienen a una persona que no habla español, se le debe de otorgar un traductor. Se deben de proteger los derechos humanos, las garantías individuales del acusado, por ejemplo. Obviamente no se le tiene que torturar. Se debe de seguir todo el procedimiento establecido por ley. Se le debe de tratar como a alguien inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Se debe salvaguardar información que debe de ser privada, etc. ¿Existe la posibilidad de que se viole el debido proceso? Sí, sí existe. Y esto lo iremos viendo en los próximos días y forma parte de la estrategia de las reacciones de los señalados. En este caso, de panistas, priistas y un morenista señalado en la lista de Emilio Lozoya, de los corrompidos, de los corruptos. Fue dado a conocer la declaración de hechos de Emilio Lozoya, completita, esa que él le dijo de viva voz a la Fiscalía General de la República, agentes del Ministerio Público.
completito. Se puede leer y se puede leer como si lo estuviera él platicando. Ha mencionado a varios políticos, ha inculpado a varios políticos y podemos entonces entender que hay carpetas de investigación abiertas a más, si no es que a todos. Ya la fiscalía ya los está investigando. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, su secretario particular de Ricardo Anaya, Osiris Hernández, José Antonio Mig, José Antonio González Anaya, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Están entre los señalados Carlos Salinas de Gortari, en una manera indirecta, pero también aparece allí señalado, principalmente el hijo. Lo que ha dicho es que formaron parte de toda una red de corrupción en diversos momentos, en diversos años, en diversos motivos, en diversos sistemas, digamos. Y ha dicho que Odebrecht sobornó al gobierno de México, a su presidente, Enrique Peña Nieto, a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al Poder Legislativo. Ofrece también testimonios de sus colaboradores, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien era su secretario particular, de Francisco Olascuaga, quien fue el que grabó el video en donde aparecen Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez. El video del cual nos enteramos hace 2 días, bueno, ya se sabe quién lo grabó, de quién es esa voz distorsionada de la que vimos. Se trató de Francisco Olascuaga. Y dijo también que habló de las reuniones de Marcelo Odebrecht con Enrique Peña Nieto. Uno, por ejemplo, cuando Peña Nieto era el candidato electo en Brasil en el 2012, tuvieron una reunión. Habló del tema del proyecto Etileno 21, ese iniciado con Felipe Calderón. Ahorita voy a hablar más a detalle de ello. Hay una declaración que me llamó mucho la atención, lo voy a leer textual. La actitud de los panistas en obtener recursos era brutal. Por ejemplo, además de extorsionarme, presionaban y extorsionaba a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex. Yo no daba crédito al hecho que, cuando salió a los medios de comunicación en el escándalo de Odebrecht y se decía que me había dado dinero, todos los panistas, incluyendo Ricardo Anaya, pedían castigo, cuando ese dinero que se recibió, es decir, el recibido por la continuidad de Etileno 21, por lo de Tula 1 y el remanente de lo que dieron durante la campaña, fue para tener la disponibilidad de los recursos. Emilio Lozoya ha dicho, estaban ávidos de dinero, querían mucho dinero. Y a la hora en que me acusan, dicen, no, que caiga la justicia sobre Emilio Lozoya, cuando ese dinero era para ellos. Ha dicho que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray crearon un aparato organizado de poder. En las más altas esferas del régimen hubo un acuerdo que incluyó al Poder Legislativo con los sobornos de Odebrecht y afectó la soberanía de México, la sometió a personas, grupos nacionales y extranjeros. Crearon Peña y Videgaray un instrumento para configurar una asociación delictuosa dirigida a enriquecerse del erario público. Ha dicho también que operaron esquemas para extorsionar a personas físicas y jurídicas mediante el fraude y el engaño, como el tema de la estafa maestra, para contraer deuda a cargo del erario público y en perjuicio de la nación. Y abusaron Peña Nieto y Luis Videgaray de la autoridad que tenían en sus cargos para traicionar México. Esa fue parte de la denuncia de hechos. ¿Qué hay en torno del caso de Etileno 21? Emilio Lozoya explica en esta declaración de hechos. Asegura que, recuerda, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón hubo un contrato millonario con la empresa Braskem. La empresa Braskem era accionista de Odebrecht. Braskem, asentada en México. Etileno 21 es una planta que fue la inversión más importante que hizo Braskem en México. Esa planta procesa el etano y la convierte en plástico. De tal forma que lo que hicieron los de Odebrecht con Pemex
fue que Pemex le vendiera a Braskem etano. Pemex era el único proveedor y le hacía un descuento a Braskem del 25% sobre el precio del mercado. Un descuento inexplicable. No sabía por qué se hacía, la vendía por debajo del precio. Y ha acusado Emilio Lozoya que, bueno, este descuento se operó mediante pagos de sobornos desde las más altas esferas. Pagos, acuerdos irregulares hechos desde el año 2011 con José Antonio Meade como secretario de Hacienda, que lo acusa Lozoya a Meade de haber ocultado al Consejo de Pemex justo los detalles de la firma del contrato de Braskem con Pemex para la planta etileno 21. Por esa operación, asegura, pues hubo mucho dinero, a tal grado que hasta Braskem hizo un consejo de administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón. Parte de los... cómo estaban... pues tenían una relación muy cercana. Y estas negociaciones continuaron del 2012 al 2014, ya en la nueva administración de Enrique Peña Nieto, ya con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. Han existido, de todo esto que se ha dicho, han habido muchas reacciones, han habido ya varios deslindados, se han dicho muchísimas cosas de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, que seguramente han escuchado mucho hablar. Sí cabe hacer la precisión. A Carlos Salinas de Gortari lo inmiscuye de una manera indirecta, no tan directa como a Peña Nieto y a Luis Videgaray. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que aparece en esta declaración? De hechos. Dice que Gortari cabildeaba ante Pemex para que resultaran favorecidas empresas de su hijo. Eso era. Cuando, dice Emilio Lozoya, que cuando Lozoya deja la dirección de Pemex, su sucesor, José Antonio González Anaya, Lozoya dice, yo lo vi, recibió en el momento de entrega-recepción al menos 4 llamadas de Carlos Salinas de Gortari para asesorarlo con los medios de comunicación, para ver el tema de los contratos, para favorecer al hijo de Gortari. Esto es lo que aparece en este documento. Veamos parte del mismo, el inicio del mismo. Ahorita te voy a decir en dónde lo encuentras disponible completo. Ya quienes de hecho entraron a la pestaña de comunidad ya saben de dónde lo pueden descargar, dónde lo pueden consultar más que descargar. Y vemos, es importante ver los detalles en este caso. Es un documento, bueno, de entrada es un escaneo de un documento. Dice Oficina del Ciudadano Fiscal General de la República. Tiene el sello de recibido. 11 de agosto del 2020, dirección de la Unidad de Documentación y Análisis. Y dice doctor Alejandro Hertz Manero, Ciudadano Fiscal General de la República presente. Aquí empieza Emilio Ricardo Lozoya Austin por mi propio derecho, señalando como domicilio todos los datos iniciales. Vámonos un poquito más adelante. Que por medio del presente escrito y en atención a la solicitud realizada por el suscrito al titular de la Fiscalía, mediante el escrito de fecha 23 de junio del 2020, vengo a presentar ante esta autoridad formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, efecto de que, con base en la información esencial y eficaz que vierto en la presente, determine otorgarme un criterio de oportunidad y o me proporcione una salida alterna en estricto apego a la ley respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia, y que más adelante se precisan. Hago una pausa. Aquí ya está él mencionando. Voy a hablar a cambio del criterio de oportunidad. Esa figura que comúnmente le decimos testigo colaborador. Recibir algún beneficio. Teníamos la duda, lo había manifestado en videos anteriores, de si el beneficio era para él nada más o para él y su familia. Aquí queda claramente expreso que es para él y su familia. Recordemos, la hermana, la mamá de Emilio Lozoya también están bajo investigación. Continúo leyendo. Información que me permitirá a esta autoridad la persecución de un delito más grave, ya que con esta denuncia y con los datos de prueba que se aportan, se permitirá conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México y cómo ese grupo y o persona jurídica de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano,
a su presidente, su secretario de Hacienda y al Poder Legislativo mediante diversos actos, entre los que destacan múltiples entregas de recursos y promesas de beneficios a las personas que señalaré más adelante. Situación que comenzó con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica de Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética, facilitando, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos. Inclusive, Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente de la República negociaba en el Congreso de la Unión. De igual manera, deseo denunciar todo lo que conozco sobre la adquisición del complejo agronitrogenados y su rehabilitación, así como narrar diversos hechos de corrupción que acontecieron en los sexenios anteriores. Hechos que en su conjunto y o de forma individual constituyen un delito mucho más grave del que se imputa en las carpetas de investigación, aquí lo menciona, solicitando que esta denuncia sirva para que se aplique un criterio de oportunidad en dichas carpetas de investigación. A continuación procedo a denunciar las conductas ilícitas contenidas en los siguientes hechos. Y ándale, aquí se suelta. Aquí está todo. Y cada página tiene firma. Muy bien, 63 páginas de este documento. He compartido en la pestaña de comunidad de este canal. Quienes no conocen la pestaña de comunidad en YouTube en específico, estamos viendo, por ejemplo, estoy en este momento, vámonos a mi canal en la página principal. Pueden entrar, este Box Bunny tiene una razón, pueden entrar aquí en esta parte donde dice comunidad, le dan clic. He escrito aquí, quieren que les quite el sueño, les comparto la denuncia de hechos completita de Emilio Lozoya y aquí está el link a través del cual se ha hecho público este documento. Allí podrán revisar justo el documento a detalle. ¿Qué ha ocurrido a raíz de esto? Bueno, incluso hasta en el mismo documento hay una parte donde dice que Javier Duarte, que es gobernador de Veracruz, le regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto. Vaya, hay muchas cosas que se están diciendo en torno a ello. ¿Qué ha ocurrido a raíz de ello? Una oleada de deslindes. Ya las habíamos visto anteriormente. Las habíamos visto cuando Emilio Lozoya lo detuvieron, cuando Emilio Lozoya lo trasladaron a México, lo extraditaron, cuando se empezaron a filtrar los primeros nombres como parte de los primeros acercamientos a los que me refería para poder tener el criterio de oportunidad. Pero nuevamente, ahora que se ha hecho pública la denuncia de hechos de Emilio Lozoya, hay otra vez una oleada de deslindes y ahora sí han salido a hablar los que no habían hablado. Incluso el primero en hacerlo, esto ocurrió desde ayer, fue Ernesto Cordero. Él fue senador cuando en la narración de hechos de Emilio Lozoya, él tuiteó, él lo hizo ayer. Nunca como servidor público participé en un acto de corrupción. Los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya son falsos. Jamás formé parte en una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado de la República. ¿Por qué arroban a Ciro Gómez Leiva? Ciro Gómez Leiva fue de los primeros en empezar a compartir filtraciones de esta denuncia de hechos. No completa, pero parte de la misma. Por eso es que se empezaron a responderle. Otra respuesta que hubo fue por parte de Miguel Barbosa, también mencionando a Ciro Gómez Leiva. En relación a lo informado por Gómez Leiva en su noticiero nocturno de Grupo Imagen, vuelvo a manifestar que nunca tuve ningún contacto con Emilio Lozoya cuando él fue director de Pemex. Nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente. Por tanto, jamás le hice ninguna gestión de reubicación laboral de ninguno de mis hermanos de Guerrero en las oficinas centrales de Pemex. Tan es así que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa. Nunca solicité ni recibí dinero alguno por mi participación en la reforma energética o en otra actividad legislativa. Reto al señor Lozoya a presentar una sola prueba de ello. A cambio presentaré demanda por daño moral.
Atención aquí, lo vamos a estar viendo y escuchando mucho en los próximos tweets que voy a leer, pero también los próximos días. Mi posición en la reforma energética fue públicamente en contra y de ello hay registro en el Senado, así como la del grupo parlamentario que coordiné. Y cierra, soy honesto, actúo de buena fe y estoy limpio. También a raíz de lo primero que empezó a dar a conocer Ciro Gómez Leiva hace 2 días. Ya hoy que se hace público el documento completito, aparecen otras personas. Está, por ejemplo, la periodista Lourdes Mendoza. En una parte del documento, por ejemplo, aquí vemos, señala que quiero añadir que en el marco de la reunión donde Luis Videgaray Caso me dijo que él conseguiría los recursos en efectivo, hubo un tema adicional que me parece refleja el abuso sistemático que se ejerció a escala gubernamental. Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza. Una vez que se recibieron las maletas de dinero, dicha bolsa fue comprada por un monto de entre 4,000 a 5,000 dólares americanos, equivalente en moneda nacional, en una tienda de la zona de Polanco y entregada a Lourdes Mendoza. Ella mandó a decir que con eso se veía muy guapa, pero que por favor consideráramos pagar la colegiatura de su hijo o hija, ya que la empresa que la ayudaba con ese tema siempre se retrasaba. En mi siguiente reunión pregunté a Luis Videgaray cómo hacía para mantener a una prensa favorable. Me dijo, tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50,000 a 100,000 pesos mensuales. Es la única forma de poder ganar a Osorio Chong, que me quiere desplazar. 2 cosas breves. Atención, porque entonces viene, se concluye o se obvia que hay una lista de periodistas beneficiados con estos desvíos de recursos. Se sabía que había una lista de periodistas beneficiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí, pero no que formaran parte ya todo de este entramado, de este movimiento de recursos en específico, contexto Odebrecht agronitrogenados. 2. También podemos ver las diferencias que tenían Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. Un tema del cual te hablé hace ya bastantes meses, de cómo hubo un rompimiento y un distanciamiento hasta del mismo Peña Nieto con Osorio Chong, que inició principalmente cuando se trajo a Donald Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal. No recuerdo si cuando di la lista de los inculpados por Emilio Lozoya al inicio de esta transmisión mencioné a Felipe Calderón. Estoy tratando de hacer memoria, creo que no. Felipe Calderón también está embarrado. Y ha también salido a ofrecer un posicionamiento vía Twitter. El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya, con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo, en mi caso, acusaciones ilícitas. Luis Carlos Ugalde, y lo hace citando Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde fue el consejero presidente del INE, que le dio, del IFE entonces, que le dio la victoria a Felipe Calderón. Vaya, retuitea Calderón a Luis Carlos Ugalde. Qué desastre el manejo del caso Lozoya. Lo politizado y desaseado del caso viola debido proceso. Si lo filtró la fiscalía, mal. Si lo hizo alguien más, igual de mal. Carecen de los estándares para manejar una investigación con seriedad. Habrá circo, pero no justicia. Esto es lo que tuiteó Luis Carlos Ugalde. Cita un tuit de la Fiscalía General de la República, ahorita lo vamos a ver. Otro de los que ya también salió a hablar es José Antonio Meade. Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. Continúa, seré respetuoso de las investigaciones, anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable, no habré de abonar a escándalos mediáticos. Esto es lo que ha respondido José Antonio Meade. José Antonio González Anaya, otro de los que te platiqué hace unos momentos.
Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien, sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y vengarse de quien denunció ante la PGR en enero del 2017 las irregularidades de Odebrecht. No participé en la aprobación de la reforma energética, ni en la contratación de Tileno 21, ni en la compra de agronitrogenados. En esos años desempeñaba funciones alejadas del sector energético. Afirmación no probada es difamación. Esto es lo que afirma. Y apareció alguien que había estado muy, pero muy, pero muy callado. No había dicho prácticamente nada. Este alguien es ni más ni menos que Ricardo Anaya. Escuchemos lo que dijo, porque lo hizo vía video. Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, le bajo la velocidad, lo tengo al doble. Ahí está. El pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación 5 meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN. Y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual de hecho sucedió en septiembre de ese año. Pero además, díganme ustedes, de existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata, sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra. Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley. Pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador. Se suele decir que el que calla otorga. Yo no callo ni otorgo. Ahora, la historia se repite. Esta película ya la vi y la viví. Durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables. Y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome. Voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México. Ricardo Anaya ha dicho una verdad a medias al final, cuando dice que fue objeto
de una injusticia, se le acusó falsamente de un ilícito que finalmente se le comprobó que era inocente. No es así. Y hago la acotación, seré muy breve, sé que no tiene que ver con el tema, pero para que no haya mentiras por verdades en todo esto. Brevemente, en efecto, en la campaña presidencial del 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto le inició una investigación por un proceso de compra-venta de un predio con un compadre suyo, se le señaló de ser compadres, para introducir dinero de manera irregular a sus campañas. No amplío más en los detalles, le dediqué varios videos a ese tema en específico. Pero la conclusión no fue que es inocente de toda esa acusación, sino acabaron las campañas y el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría, no me acuerdo si ya había cambiado a Fiscalía, pero vaya, esta Procuraduría o Fiscalía, dijo, ya no le voy a seguir, ya, no hay más elementos para continuarle, y selló el caso. En efecto, sobre un caso que apuntaba a corrupción, que olía a corrupción, fue empleado con fines electorales. Se inició la investigación durante las elecciones, bueno, no, en el preámbulo, en noviembre del 2017, más o menos, en el contexto de las elecciones presidenciales, y se cerró una vez que se acaba la elección. No fue aplicación de la justicia, sino administración de la justicia. Pero bueno, esto fue lo que dijo Ricardo Anaya hace unos momentos. También ya hay un posicionamiento del abogado de Emilio Lozoya. Hay una postura sobre la filtración de este documento y han emitido un comunicado, el segundo del 2020, de la defensa del señor Emilio Lozoya Austin, que dice, con fecha de hoy, bueno, sé que ya es 20 de agosto, pero seguimos diciendo que estamos a 19, dice, en relación con la difusión el día de hoy de un texto que se atribuye al señor Emilio Ricardo Lozoya Austin relativo a los hechos que él ha denunciado ante la Fiscalía, esta defensa manifiesta que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en armonía con nuestro ordenamiento jurídico, los asuntos del orden penal deben desahogarse ante las instituciones del Estado. Lo anterior de cara a salvaguardar los principios relativos a la presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa adecuada y el libre desarrollo de la personalidad. La defensa del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin se deslinda del documento de referencia, reitera su absoluto respeto a las instituciones del Estado mexicano, de tal forma que será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar, en el ánimo de que se procure e imparta justicia con respecto a los valores del Estado democrático de derecho. Atentamente, el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Seguimos escuchando el tema violación al debido proceso. Ricardo Anaya, así como ya lo anticipó Barbosa y también lo ha mencionado Felipe Calderón, hablan de una demanda por daño moral. ¿Qué ha ocurrido entonces por parte de la Fiscalía? La Fiscalía emitió un tuit, pero en realidad lo más sustancioso está en el comunicado que ha emitido hace unas horas. La copia de la denuncia, comunicado FGR, fecha del 19 de agosto, y dice: Ciudad de México, la copia de la denuncia presentada por Emilio L. ante esta fiscalía que está circulando en los medios de comunicación no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución, razón por la cual se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias. Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío. Bueno, el cochinero se ha hecho un cochinero más grande. Del cochinero llamado corrupción y sobornos, ahora se ha hecho un cochinero en el proceso que se le está llevando en contra de Emilio Lozoya. Ahora resulta que ni del lado de la Fiscalía ni del lado de Emilio Lozoya fue filtrada la declaración de hechos. Una declaración de hechos que, como vimos y como estamos viendo en este momento,
tiene el sello de recibido de la oficina del fiscal, tiene la firma en cada página de Lozoya, un documento que, al decir tanto la gente de Lozoya, el abogado de Lozoya, como la fiscalía, al decir nosotros no fuimos, ratifican la veracidad del documento. No es un documento apócrifo, es un documento real, es verdaderamente la declaración de hechos. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de que esto se haya hecho público? Hace unos minutos te decía, existen dos maneras, dos tipos de condena. La del proceso penal, la del debido proceso. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido siguiéndose todo el protocolo? Emilio Lozoya habla ante agentes del Ministerio Público, le toman en la denuncia de hechos. Es solamente una denuncia, es solamente una verbalización de acontecimientos que hace Emilio Lozoya, y se inician carpetas de investigación en contra de quienes la fiscalía considere, se investigan, se le piden a Lozoya qué elementos o qué pruebas pueden existir para comprobar lo que dijo, se arma esa carpeta de investigación, se integra la carpeta de investigación cuando la fiscalía diga, ya tengo todos los elementos para, en contra de Enrique Peña Nieto, por poner un ejemplo, para ir con un juez, presentar ya la denuncia y decir, aquí está, deténganlo, tráiganlo, voy a pedir su vinculación a proceso, vamos a someterlo a un juicio porque es culpable de esto que ya me dijo Emilio Lozoya, pero que ya pude comprobar. Algo, quizás no todo, pero ya hay elementos para decir, agarra lo que se nos escapa. En las circunstancias óptimas, eso hubiera ocurrido con todos y cada uno de los señalados o los que la fiscalía considere que se deba de proceder. Pero ¿qué ocurrió? Algo que se debió mantener en secreto se filtró. Y en este momento, los acusados ya tienen la plena certeza de que son acusados. Si se quieren esconder, si se quieren amparar, si quieren denunciar, tienen elementos para actuar en su defensa. Si se quieren esconder, hay muchas preguntas de en dónde están varios de los imputados. He hablado mucho de ellos, panistas. Si quieren presentar proceder en contra de Emilio Lozoya, ya escuchamos a Ricardo Anaya diciendo, son puras mentiras, vamos a proceder en su contra. Mañana a las 9 de la mañana estaré presentando esta denuncia. Y si se quieren amparar, cosa que no ha ocurrido hasta este momento, pero pueden alegar que existe una cargada, una campaña de parte del gobierno o de alguien en contra suya, vaya, que están en desventaja, que no saben qué es lo que les están siendo víctimas de alguna autoridad. En este caso podría ser la fiscalía, no sé qué se puedan inventar o idear o planear. Pero esta filtración, en efecto, es delicada. Y aquí la pregunta es, ¿qué queremos los mexicanos? ¿Queremos ver a Emilio Lozoya, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a todos los denunciados, Cordero, Gil Suart, etcétera? Los queremos ver en la radio, en la televisión, en la conferencia matutina, en el Caporal, en internet, en YouTube, en Twitter. Los queremos ver allí cómo los están destrozando mediáticamente, aunque esto ocurra mientras los señalados estén en sus casas, con la protección de un amparo, de una acusación de violación al debido proceso, o preferimos no enterarnos de manera inmediata, sí nos tenemos que enterar una vez que termine todo el proceso, para verlos, no en la tele, no en la radio, no en internet, no, sino verlos en la cárcel. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Qué tipo de sentencia? ¿Qué tipo de condena?
queremos para los corruptos. Es un tema muy delicado y que, como mencionaba, esto de la violación al debido proceso y todas las implicaciones de la filtración es para prestar atención. ¿De dónde ha salido esta información? ¿Cómo quién resulta beneficiado? Atención, esto también permite más o menos tener idea de esto. ¿Quién se beneficia con esta difusión? Políticamente, en el tema del escándalo, se beneficia el gobierno, se beneficia el partido en el poder en el tema del escándalo. ¿Por qué? Se destroza completamente al PRI y al PAN principalmente. Pero se beneficia más, se beneficiaría más si Emilio Lozoya acusa violaciones al debido proceso o los señalados acusan violaciones al debido proceso, llueven denuncias en contra de Emilio Lozoya para impedir que se dé esta negociación de testigo colaborador, llegan amparos para impedir que estos que aparecieron en el documento puedan ser procesados. Se benefician más los acusados, los que aparecen en el documento, porque ya tienen certeza de que están en el documento mismo. Veamos para dónde va jalando este jaloneo que tendrá una gran parte el Poder Judicial al tener que resolver. Así que pues estaremos al pendientes y recordemos, no necesariamente los escándalos mediáticos traen en consecuencia una llevan en consecuencia a una persona a la cárcel. Hay que entender en su contexto, hay que entenderlo todo para saber quién se beneficia, en este caso, con este tipo de filtraciones. Está pendiente todavía el tema del video filtrado hace 2 días. La Fiscalía de manera extraoficial ha dicho que no había recibido el documento, pero de manera oficial no hubo este posicionamiento del cual ya existió de que estamos investigando quién lo filtró. ¿Y qué está ocurriendo en la Fiscalía General de la República? Que se está filtrando esta información. ¿Qué control o falta de control hay en esta instancia? Pendientes, porque yo no sé tú, pero yo lo que prefiero es ver a los corruptos en la cárcel y una vez que haya sentencia, entonces sí, que filtren y que den a conocer todo lo que quieran. Hasta aquí la transmisión por hoy, ya bastante larguita. Nos vemos mañana con muchísima más información. Obviamente estaré al pendiente de todo lo que suceda en torno de este caso y de otros acontecimientos más relevantes. Muchas gracias y no olviden, por cierto, reventar el botón de like. Nos vemos mañana.